mejorar los duros números que hoy todavía tenemos, sobre todo en el área metropolitana, diría yo. ¿Qué aspecto uno puede encontrar como fundamental dentro de lo hecho en estas administraciones para ver de dónde estamos parados? Naturalmente, esa revolución silenciosa que es el Plan Ceibal. Es un emblema del Uruguay en el mundo, es una referencia, y creo que eso que haya comenzado en la administración pasada y que hoy se mantenga en el tiempo y que siga generando oportunidades con las dificultades iniciales, con todo lo que supuso, pero en realidad es una verdadera oportunidad de inclusión social de sectores sociales que antes no tenían ni la más mínima posibilidad de acceder a las tecnologías, a la información, que hoy la asumimos como algo natural y es un instrumento que nos hemos dado en estas administraciones. Para finalizar, porque calculo que estoy pasado la mitad del tiempo, lo que viene en agenda, lo más importante de la Universidad Tecnológica, que la tienen ahí en el Senado, yo en lo personal aspiro a que lo que vimos en Cámara de Diputados se concrete en el Senado y que los partidos que la votaron y que la votamos podamos darle al Uruguay una oportunidad que después del Plan Ceibal puede ser desde el punto de vista institucional lo más importante que hagamos en mucho tiempo. Tener en el interior una segunda universidad, una alternativa pública más, que esté radicada, por ejemplo, de Río Negro hacia el norte, y que tengamos las alternativas de tener formación universitaria en aspectos vinculados a la logística, a la madera, al arroz, a la lechería y demás, y en el interior es algo que realmente, si lo hacemos en esta etapa, va a ser fundacional y nos va a dar una apertura mayor, a la oferta pública educativa en un lugar donde mucho lo necesitamos. Más el desarraigo que a veces supone para la población que viene del interior hacia Montevideo, el costo que le supone para las familias del interior, es esta una oportunidad por donde se la mire. Ojalá la podamos hacer realidad, porque va a ser un salto en calidad y en inclusión social, especialmente en el interior. Si viene esto, tenemos posibilidades, y eso casi soñarlo, de acortar el camino entre Baferrey y Grompone, que hace muchísimos años a uno le dio por el IPA, al otro por Humanidades, cada cual con su monopolio, pasaron 60 años y hasta hoy estamos como estamos, sin resolver ese viejo conflicto de esos dos grandes pensadores, esas grandes figuras de la cultura uruguaya, y que nos generaron importantísimas instituciones que no hemos logrado resolver, tener una sola que nos dé en el futuro docentes, investigadores, y que esto esté nucleado a nivel universitario como debería ser. El IUDE es una oportunidad para adelante para hacerlo. Ojalá tengamos posibilidad de llevarlo adelante. APACET, una sigla que no me gusta nada, pero que es muy importante, que es esta fea, Agencia para el Aseguramiento de la Calidad Educativa Terciaria. Me aseguré que así fuera el contenido antes de venir acá. Es bien importante. ¿Cuántos compañeros, compañeras, colegas tienen muchas dificultades para su inserción laboral en otros países, para ratificar su titulación? Hoy está en el Senado de la República. Tenemos dificultades, creo, según me transmiten los compañeros todavía, con la dirección de esa institución, futura institución, pero creo que es, desde el punto de vista legislativo, lo que está por venir, muy importante. Y naturalmente, yo no sé si se va a suponer ley, pero hacer los avances que le reconozco a mis colegas maestros de la carrera docente y la formación docente, que sea mucho más por los méritos académicos que por el envejecimiento que tenemos en el sistema. Es un camino que naturalmente, si el Uruguay quiere, con educadores como los que tenemos, avanzar, es un camino que vamos a tener que desarrollar. Y por último, esto seguramente lo dirán mis compañeros, ¿cómo mejoramos todos estos resultados? Bueno, desde el punto de vista legislativo, vamos a seguir trabajando en desarrollar una institucionalidad que esté acorde a estas exigencias. Pero para nosotros la clave, sin duda, está en la gestión, en el compromiso de gestión de las instituciones. Sin el compromiso de nosotros mismos, nada es posible, y sin tener el norte
que a veces parece que nos olvidamos algunos de nosotros, que son nuestros hijos. Los educadores tenemos que tener claro que la prioridad está en los jóvenes, en los adolescentes y los niños. Si perdemos esa perspectiva, perdemos la posibilidad de desarrollar el país que queremos, pero como creo que tenemos calidades humanas para llevarlo adelante, en la gestión daremos sin duda la mejor batalla. Gracias. Agradecemos las palabras del diputado José Carlos Maía. Les vamos adelantando a nuestros panelistas que nuestra moderadora es Mini, así que ustedes cualquier cosa referencian en ella y les va a hacer la seña correspondiente. En estos dos casos fuiste un poco tolerante, Mini, ¿no, verdad? La que levanta la tarjeta. A continuación, entonces, saludamos y agradecemos también la presencia del profesor Antonio Pérez García, quien va a hacer uso de la palabra. Bueno, muy bien. Empiezo por el saludo a todos los presentes, pero además con un especial agradecimiento a los organizadores que insistieron en que yo viniera, a pesar de que no tenía muy claro qué podía tener que ver lo que yo estaba investigando en este momento con esta situación. Sin embargo, capaz que llega a configurar algo útil. Mi tema de investigación en este momento es algo así como una historia crítica del proceso que va desde la fe en la razón como instrumento de liberación y la misión de la educación como instrumento a su vez de la extensión de la razón en el Iluminismo y la Revolución Francesa, hasta el desencanto que uno encuentra hoy cuando habla con los padres de estudiantes que en gran cantidad han dejado de creer en la educación pública como algo, por lo menos como algo con sentido. O cuando uno habla con los estudiantes para quienes eso que se hace en el sistema educativo no llega a interesarles. O cuando uno habla con los docentes, con los compañeros docentes, que con mucha frecuencia se sienten impotentes para enseñar con estos recursos de que realmente se dispone, en estos contextos en los que se debe trabajar, y sobre todo a estos estudiantes que les han tocado en suerte y que sin embargo son los únicos que podrían darle sentido a ese proceso. ¿Cómo se pasó de aquella fe en la que la razón era el instrumento para un progreso indefinido y la educación el camino a través del cual abrir camino a la razón, a esta situación actual? La historia es muy larga, no la vamos a contar, no es el momento para eso. Hay una serie de momentos que ciertamente son muy clave, es decir, todo ese primer impulso ya terminó en un híbrido cuya forma histórica concreta es Napoleón. Después de Ilustración y Revolución, Napoleón, para que sigamos con la misma desinencia finalmente y tengamos una rima. Napoleón es, entre otras cosas, la burocratización, la primera burocratización de esa revolución educativa, de esa revolución a través de la educación, en la que queda ya consagrado bastante claramente el progreso como disciplina. Ya la perspectiva no es tan abierta como antes, y la utopía como algo encargado a un aparato que debe ser el que lo realiza, es decir, la utopía como burocracia. Esto es más fuerte todavía, más claro, porque es probablemente la raíz que sirvió de modelo para buena parte de la educación en Europa, en los países más avanzados y también entre nosotros. El paso clave está en la construcción en el contexto germánico. Alemania todavía era el nombre
de un espacio geográfico y no de una nación, con la reforma que tiene el nombre de Humboldt, fundamentalmente como figura fundamental, y que construye efectivamente un aparato en el cual hay dos cosas que se conjugan muy fuertemente. Una, sin ninguna duda, el papel del Estado como aquel que tiene que llevar adelante estos procesos y la construcción de los aparatos consiguientes. Pero además, el Estado también aparece como el garante de llevar adelante el sueño del romanticismo alemán de la nación como fuente de identidad para los ciudadanos. Este juego, que va a ser típico en todas las sociedades nacionales a partir del siglo XIX, lo terminó comprando Francia inclusive, a pesar de que de allí había venido el primer impulso. Hacia fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, arranca el gran impulso de las tecnologías entrando en la educación, en la figura de Dewey en Estados Unidos y todo el pragmatismo, por supuesto, la etapa fundamental que fue el positivismo en la educación, figuras como la de Parsons, es inevitable recordarlas en este momento, o finalmente esa forma acabada de la tecnología educativa que aparece en Skinner, en la programación detallada de la educación a partir de algo muy interesante, que es un curiosísimo juego para lograr atar dos moscas por el rabo que eran muy difíciles de atar y que no quedaron atadas por otra parte. Por un lado, la educación se supone que da los instrumentos al sujeto para liberarlo, para hacerle posible la libertad, para que pueda estar satisfecho, pero eso a su vez debe ser hecho de tal modo que el sistema quede incólume. No se trata de generar tanta libertad como. Y el secreto en Skinner era muy claro. No se trata de decir lo que la gente debe hacer, de dictar lo que la gente debe hacer, sino de modelar lo que la gente debe querer, las motivaciones. Si nosotros condicionamos las motivaciones de los actores, entonces los actores van a realizar lo que el sistema quiere, realizando al mismo tiempo lo que ellos quieren. Sin embargo, este juego también deja una cantidad de aportes extremadamente interesantes y que es muy posible tener en cuenta en otros contextos de significado diversos que el que acá estaba jugando. Pero esto también llega a una crisis. Curiosamente, lo de la crisis de la educación es la cosa más vieja que ha acompañado al proceso de la educación pública como la sombra al cuerpo desde los orígenes. Siempre la educación estuvo en crisis y necesitada de reforma, desde los comienzos mismos, tanto de los comienzos de la educación pública del iluminismo, como de los comienzos de la educación pública nacional. José Pedro Varela, al fin de cuentas, es al mismo tiempo el reformador y el fundador. Esa combinación es muy curiosa. Pero las crisis se reiteran una y otra vez. Una muy importante es la que tiene que ver con el protagonismo, fundamentalmente en la calle, de los estudiantes cuando se produce la gran rebelión contra lo que está instituido, con una serie de pensadores, algunos de ellos muy veteranos, que contribuyeron a que esto fuera posible. Curiosamente, dos figuras que estuvieron muy vinculadas con la primera desilusión respecto al burocratismo en la educación, que fueron Nietzsche y Freud, que desconfiaban profundamente de la posibilidad de la educación por diferentes razones. De todos modos, estuvieron de algún modo también detrás de la gran rebelión de los movimientos estudiantiles que ponen en crisis
Y eso nos trae finalmente a una situación actual en que el problema no es del Uruguay pura y simplemente. Por supuesto que la crisis de la educación en el Uruguay o la problemática de la educación en el Uruguay tiene algunos rasgos propios y maneras propias de manifestarse. Pero el problema es mucho más general, es mucho más genérico, y tiene que ver con un instante en que la educación se encuentra ante una especie de callejón sin salida, que es lo que algunos pensadores han llamado el fin de la historia. Ya no queda nada para construir como futuro, como promesa, como utopía, y pura y simplemente vivimos en el instante, en lo actual, y regulados, si es que se puede llamar así, por los mecanismos del mercado traídos al campo de la educación. Pero eso, más que una solución, es el problema frente al cual nos encontramos en este momento. De esta perspectiva histórica surgen una cantidad de cuestiones de las cuales me interesaría simplemente ahora dejar abiertas algunas para que nos puedan servir como elementos de reflexión. Primera, esto de que la crisis siga la educación como la sombra al cuerpo, que decía hace un rato, tiene una razón muy fundamental. Debajo de todos estos procesos que estábamos mencionando muy al pasar y muy por títulos, hay una dialéctica inherente al proceso educativo mismo, que tiene que ver con el disenso acerca del significado último de la educación. Y ese disenso no está saldado, probablemente no va a estar nunca, pero además no es negativo, es extremadamente productivo, y se me ocurre que tendríamos que aprender a vivir con él y a utilizarlo positivamente. Segundo elemento, lo que solemos pensar como la educación pública, como el sistema de educación pública, no es toda la educación. Además, debería ser reinscrito en procesos más amplios. Danilo mencionaba hoy justamente la relación entre la educación, el conocimiento y la cultura, sin ninguna duda. Es una relación que es necesario tener en cuenta, pero cuando pensamos en educación pública tenemos que pensarla inserta dentro de una cantidad de otras formas de educación con las cuales se debe coexistir y coordinar. Dentro, además de procesos de socialización mucho más amplios y que no necesariamente son intencionales para los actores que operan en ellos. Y todo eso, además, dentro de los grandes mecanismos de reproducción social, hecha, por supuesto, la aclaración de que no estoy pensando la reproducción social como la repetición idéntica, sino como la reproducción que en cada momento conserva y renueva el proceso social. Si la educación pública la pensamos dentro del feudo del aparato de la educación pública y no la reinscribimos en estos contextos, lo más probable es que no nos vaya demasiado bien en este proceso. No se pueden solucionar, además, desde el ámbito de la educación pública, todos los problemas que, sin embargo, se le endilgan a la educación pública permanentemente. Esta necesidad de aprender a ver cuáles son los límites y articular con una cantidad de otras políticas es indispensable precisamente para que no esté condenada inevitablemente al fracaso. Esto significa redimensionar nuestro sentido de la misión, por un lado, pero aprender además a trabajar en red, por el otro, concretamente. La educación pública, además, no debería ser entendida en esta perspectiva como un aparato más o menos definitivamente formado, sino como un proceso abierto y en constante proceso de cambio. Por lo tanto, en primer lugar,
tengo la impresión de que sería conveniente que nos acostumbráramos a relativizar la ambición arquitectónica que nos lleva a pensar que en algún momento vamos a diseñar, tal vez por la vía legislativa, el sistema educativo perfecto, o ideal por lo menos para de acá a 30 años, no sé, algo por el estilo. Lo que podemos hacer realmente en un proceso histórico no es diseñarlo. En todo caso, lo que podemos hacer es intervenir en el proceso para módicamente redireccionarlo. Eso ya es suficiente trabajo. Pero eso significa despojarnos hasta cierto punto de lo que yo llamaba esa ambición arquitectónica, que además es también inherente a toda la historia que habíamos hablado antes. En la medida en que además es un proceso de larga duración, inevitablemente, no basta con actuar desde el Estado y mucho menos desde el gobierno o desde un gobierno. Es un proceso social mucho más amplio y es necesario concebirlo como tal y actuar además desde lo que se puede hacer desde el aparato del Estado y desde las políticas públicas con una inserción de todas esas acciones dentro de una tarea mucho mayor en la que la sociedad toda tiene que volver a creer en la posibilidad de la educación como algo que puede aportar a la liberación del hombre, que es el tema que está detrás. Otro detalle, y con esto termino, antes de que la tarjetita se vuelva roja, no se debería dar por definitiva, esto es mucho más aterrizado tal vez que lo anterior, no se debería dar por definitiva la partición institucional heredada. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, quiero decir unas cuantas cosas. Primero, nosotros parece que tuviéramos un aparato que está segmentado en ciertas instancias que están más o menos cerradas en sí mismas. Nosotros tenemos una educación primaria a la que le ha nacido una educación inicial muy ligada con ella. Después viene, por supuesto, el sagrado modelo del liceo napoleónico con una cantidad de modificaciones y complicaciones adicionales que en realidad es un preuniversitario cuya estructura tal como está tal vez sea la de un aparato de selección más que la de un aparato de formación. Pero bueno, ese es un tema que quienes son especialistas lo tratarán en su momento. A mí lo que me interesa es señalar que esa segmentación obedece a razones históricas, como la segmentación también entre la enseñanza liceal y la enseñanza tecnológica, obedece a razones históricas, pero no necesariamente tenemos que quedarnos encerrados en ella. Ahí hay toda una tarea bastante importante para hacer. También hay segmentación cuando pensamos en la modelación de las asignaturas que se estudian según un modelo de disciplinas que ya en el campo del desarrollo del conocimiento científico no existen como tales. Pero nosotros seguimos aferrados a las asignaturas muy firmemente, tal vez porque detrás de las asignaturas están los gremios. En el viejo sentido medieval del gremio, de los oficios organizados como centros de poder y de socorros mutuos, para decirlo de alguna manera sencilla. Finalmente, ninguno de estos momentos de los que hablábamos hace un rato aportó la solución. Tal vez porque no hay la solución. Cada uno de ellos aportó muchas cosas que deberían ser tenidas en cuenta. De cada uno de ellos hay mucho que aprender. Pero no se trata de copiar tal o cual modelo ni de salir corriendo a buscar el modelo que es. Lamentablemente en este momento hasta estoy pensando en una figura, en una voz, en una pluma. El modelo que es exitoso en los países en los que las cosas funcionan bien
como si hubiera alguno en que las cosas realmente funcionan bien en su totalidad. Todos los modelos son interesantes, pero es necesario que aprendamos a recrear el significado de la tarea educativa en las concretas condiciones que nos impone la coyuntura histórica que estamos atravesando y dentro de la cual navegamos. Gracias. Agradecemos las palabras del profesor Antonio Pérez García. Muchísimas gracias por toda la contribución que está realizando también usted para esta temática. Ahora, a continuación, y siguiendo con la misma modalidad del control del tiempo a través de Mini, vamos a hacer uso de la palabra del maestro Juan Pedro Mir. Soy un desastre. Había escrito algo y lo desenterré y lo perdí. Así que, fin de año. Disculpen, fin de año. Quedó en la escuela, en los papeles ahí. Así que bueno, me armé una libretita, pero no hice mucho disparate. Queridos compañeros, para mí el encuentro entre Frente Amplista siempre es una fiesta. Es una fiesta porque llevamos 7 años de gobierno, porque hemos hecho tanto, hemos laburado tanto en todos los niveles. Y nos queda tanto por hacer, que tomo las palabras de Antonio en el sentido que, más que certezas, el horizonte ya ni siquiera está en nosotros, en nuestra jubilación, está en nuestros hijos, en nuestros nietos. Y cuando hablamos de educación, y por acá empezaba a empezar, esencialmente, queridos compañeros, hablamos de compartir una herencia, como dice Hannah Arendt. Esa herencia que le vamos a dejar a los nuevos. Y vaya en ese concepto de herencia, que sí que estamos marcando cosas, estamos marcando qué va a pasar. Pero el que viene siempre tiene capacidad de hacer con la herencia lo que quiera o lo que pueda. Y esa discusión sobre la herencia que vamos a compartir con los nuevos es esencialmente política. En el mundo no entienden cuando nosotros nos peleamos por el tema autonomía. No lo entienden. A ver, explícame cómo es eso del ministerio, los entes. No entienden. Porque es una discusión muy nuestra que tendremos que sintetizar en algún momento. Pero no es autónoma del proyecto de país, no es autónoma del modelo de país al que queremos construir la discusión de la herencia que vamos a compartir con los nuevos. No es propiedad de ningún gremio, del que sea. No es propiedad mía como maestro de 5º año, es propiedad de la polis. Y esa herencia tiene que ver con una discusión política e ideológica que nos tenemos que animar a dar, y que no es independiente del país que vamos a construir. No es independiente gobernar o no gobernar para el futuro de la educación en este país, para el futuro de las hijas de las cajeras del supermercado. No es independiente para los hijos del que se está subiendo en el andamio. No es independiente para el muchacho, hijo del peón rural, que no quiere que su hijo viva atado a la producción de la madera porque sabe que labura mucho y cobra poco. No es independiente. Entonces, la cuestión de la autonomía que mencionaban los compañeros anteriormente, como trinchera y como bandera, o como problema, es un tema de izquierda. Y cuando quería compartir, bueno, ¿qué puedo compartir con ustedes hoy sobre el tema de la herencia? Básicamente cuando uno se propone seleccionar qué va a enseñar, qué quiere compartir con el nuevo. Y básicamente hay 3 tipos de saber que uno quiere compartir con los nuevos, que tiene que compartir como proyecto público de educación. Con los nuevos tiene que compartir ciertas certezas que no son neutrales. Yo no puedo ser neutral a la hora de compartir con los nuevos la idea de república, de que hombres y mujeres somos iguales, de que la laicidad es una conquista de la modernidad. Eso no es neutral. Yo tengo que compartir ciertas certezas. Tengo que darle habilidad y posibilidad al otro de entender que saber o no saber calcular una miserable regla de 3 le va a permitir o no le va a permitir pensar. No es opinable
que un chiquilín sepa o no sepa un porcentaje, o que presente un texto adecuadamente, o que entienda que en 1813